Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en la cápsula número 7 del Aprendamos a controlar la post-cosecha de cereza. En este capítulo hablaremos de los acopios humidificados en cereza, que yo cuento que es uno de los puntos más importantes en el proceso productivo general. Podemos ver en la foto la forma de construcción de los centros de acopio, que es clave. No basta con decir tengo un centro de acopio o lo tengo humidificado, sino es importante la forma de la construcción, ya que la humedad se produce muy fácil, pero se pierde más fácil. Se puede ver el camino aculatado, donde hay una entrada perfecta que está cubierta con lamas para evitar la pérdida de la humedad. Y en otra foto desde el interior, donde podemos ver cómo las puertas se abren para que la humedad que yo genere dentro del centro de acopio también ingrese al camión. El tamaño de los centros de acopio yo lo he ido achicando cada vez más porque necesitamos un centro de acopio para la cereza más que un patio de carga. Entonces hemos llegado a perfeccionar este sistema a niveles de que solamente entra la punta del autocargable para no ocupar tanto espacio. Podemos ver en el video que los parámetros a usar se cumplen a la perfección. Podemos ver que hay un 97% de humedad y 14 grados de temperatura, que son parámetros que hemos hablado durante la gran mayoría de estas cápsulas, que logran que la temperatura de pulpa no suba y que el déficit de presión de vapor sea lo más cercano o casi cero, lo que significa que la deshidratación es casi nula. Como dijimos anteriormente, necesitamos una correcta construcción del centro de acopio, perfecta, con su hermeticidad muy pulcra. Si consideramos estos sistemas de humidificaciones sin tanta tecnología, nosotros podríamos llegar a perder hasta un 1,8% del peso en 6 horas. En cambio, si lo hacemos como lo proponemos nosotros, la deshidratación disminuye en un 93 a 94%. Con el sistema de humidificación la temperatura ambiental baja 10 grados y, como vimos en el video anterior, podemos llegar a sobre los 95% de humedad, cosa que efectivamente se puede medir. Un ensayo que hicimos la temporada pasada, la recién pasada, que nos dimos cuenta que cuando uno ingresaba cereza con temperatura de pulpa sobre los 30 grados, esta bajaba 10 grados en menos de 2 horas. Eso quería decir que nosotros podríamos llegar en 2 horas o menos a tener cereza entre 20 grados de pulpa, y que eso es muy bueno para la post cosecha de esta. Su firmeza se mantiene. ¿Por qué se mantiene su firmeza? Por la temperatura de la pulpa. Y tenemos cereza mucho más turgente para la recepción de las plantas. Se usan camiones más grandes. ¿Por qué? Porque podemos darnos el tiempo de juntar los 66 bins sin tantos problemas y dejar de, cuando aplique y cuando corresponda, de estar atomizando tanto los despachos de los camiones. Y yo encuentro que es una de las mejores medidas de contingencia los acopios en los campos, producto de que el camión puede retrasarse, el camión puede pincharse los neumáticos, o puede que no pueda salir porque hay un taco en el camino, o porque la planta donde yo voy a mandar la cereza hay muchos camiones. Entonces, una de las cosas que yo digo es que no debemos mover la cereza del centro de acopio si el proceso siguiente no es mejor. Y esto se encierra en el resultado, en la evaluación de disminuir la deshidratación al 94% e impedir que la temperatura de la pulpa suba. Dos elementos claves en la post cosecha de cereza. Aquí podemos ver en el gráfico la gran diferencia que hay en pérdida de peso de acopios con humidificación y de acopios sin humidificación. Podemos ver la diferencia en temperatura y humedad ambiental en el gráfico. Aquí pusimos 2 centros de acopio y la gran diferencia es que uno tiene sistema de humidificación y otro no. Podemos ver en uno de los gráficos cómo la temperatura ambiental va subiendo versus la temperatura ambiental del que tiene sistema de humidificación, que se mantiene del orden de los 20 grados, y lo mismo en la humedad relativa. El centro de acopio que no tiene humedad relativa, la humedad relativa es bastante baja a lo largo de todo el día. Y en cambio, con el centro de acopio que sí la tiene,
podemos hablar que podríamos llegar a mantener promedios de 85-90% de humedad durante las 8 horas que duró este ensayo. Y aquí está el gráfico que vimos de la disminución de la temperatura. Ingresando temperaturas de pulpa de 30 grados, podemos ver que al cabo de la hora y media, 2 horas, esa temperatura llega a los 20 grados y se mantiene por mucho tiempo en 20 grados, lo que yo encuentro que es una temperatura muy buena para la post cosecha de cereza. Agradecemos nuevamente por su atención y los dejamos invitados a una nueva cápsula, la cual llamaremos el mejor tipo de transporte para la cereza. Que estén muy bien, cuídense.